Mateo capítulo 5, mis amados hermanos. Les invito a que abramos nuestras Biblias, porque es justo, hermanos, en dar continuidad. Fácil sería pasar a otros temas. Hay tanto en la palabra, hermanos, y esa es como una de las afanes humanos de cuándo se enseña todo eso, cuándo el pueblo aprenderá estas verdades, cuándo nos gozaremos, Señor, en encontrar deleite como la miel en la Escritura y en tus mandamientos. Bueno, hermanos, hay que seguir un proceso y todo vamos a ir paso a paso. Pero debemos ser justos en dar continuidad, por respeto a la palabra, a las bienaventuranzas. Hoy vamos a ver capítulo 5, versículo 7. Y aprovecho también, yo sé que en los nervios el hermano se le pasó, pero es llevadero ese aspecto de dar la bienvenida a quienes hoy nos están visitando, ¿cierto? Les valoramos su visita en la comunión. Vemos aquí al primo de Yesid, ¿me recuerda su nombre, perdón? Edison. Y al hijo querido de la hermana María, que también está con nosotros hoy. ¿Le recuerda el nombre a los hermanos? Juan José. Muy bien. ¿Quién más está visitándonos hoy? Bernardo. No, mentira, Bernardo. Los que estén, Dios les bendiga. Muchas gracias. Bueno, vamos a la palabra de Dios. Porque, hermanos, como dije, por respeto a la palabra del Señor y al Señor mismo, tenemos que dar continuidad al proceso hasta terminar el texto completo de lo que el Señor quiso enseñarnos a través de las bienaventuranzas. Y cuando hablo del Señor, hablo de Jesús, no el Señor acá presente. Yo no soy Señor de nadie, pero sí estamos queriendo enfocar nuestros corazones y pensamientos en aquel al cual hoy, aquí y siempre daremos gloria y honra, que es a nuestro amado Señor Jesucristo. Y, hermanos, el entender, espero, es mi oración por cada uno de ustedes, pero antes de hacerla por cada uno de ustedes, la hago hacia mí mismo, en la responsabilidad que tenemos, hermanos, de mostrar en verdad lo que hay en nuestro corazón. Porque esto de Mateo capítulo 5, las bienaventuranzas, feliz, dichoso, aquel que hace un proceso que está acá, comenzando desde el verso 3, hermanos, es tarea primero personal de cada uno de nosotros, porque es como el examen sobre nuestra fe. ¿Cuántos de ustedes en algún momento han hecho un examen de su fe? ¿Cómo están en su fe hoy día? ¿Cómo están en su respeto, obediencia, adoración, reverencia, santidad y hacia el Señor? Eso es un examen que tenemos que hacernos periódicamente, porque eso va a mostrar verdaderamente cuál es el estado de nuestro corazón. Da tristeza, hermanos, da tristeza en verdad, y lo digo por mí mismo primero, cuando yo muchas veces en tiempos pasados, no lo digo ahora, en este momento puedo decirlo aunque no estoy exento de pecado, pero puedo decir que no estoy en esa conducta de vida. Da tristeza ver que muchos aún juegan con Dios, muchos en el pueblo de Dios juegan con Dios, muchos que se dicen cristianos o creyentes están jugando con Dios. ¿Y por qué concluyo esto? Porque veo el testimonio y veo la práctica de que esas bienaventuranzas no se están viendo en sus vidas. Y hablo hacia ustedes, porque hacia ustedes me estoy dirigiendo, como también ya he hablado primeramente hacia mí cuando me enfrenté a la Escritura. Todo comenzó en la historia en Mateo capítulo 5, versículo 8, bienaventurados los de limpio corazón. Ahí fue donde el Señor me lleva a empezar el proceso, porque todo empieza desde el capítulo 5, versículo 3, siendo pobres en espíritu. Y ahí viene un proceso. Hermanos, cada una de estas bienaventuranzas nace de la anterior y se apoya en la que viene detrás. O sea, usted no puede ir hacia la que va adelante, en este caso, digamos, por ejemplo, la de hoy, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia, si antes, previamente, no hemos vivido y experimentado las que están atrás de él. ¿Cómo? Ser pobres en espíritu, llegar a llorar o ir a llorar y gemir por el pecado, no solamente propio, sino de cada uno de ustedes. Y también eso nos va a llevar a encontrarnos, como decir, a aprender a ser mansos. La mansedumbre es un estado del espíritu que viene de la misma llenura de Dios en nosotros, ¿no? Eso es parte del fruto del espíritu. Recuerden, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y eso viene cuando entendamos, hermanos, qué éramos antes de lo que somos ahora. Entonces, hermanos, las dos primeras, como dicen, pobres en espíritu y llorar, nacen de uno mismo primero, de nuestra debilidad, y poco a poco las demás van naciendo, o desarrollándose. La que sigue en el verso 5 es la mansedumbre, que ya vimos en domingos anteriores. La mansedumbre de espíritu nos lleva a buscar ¿qué?
el reino de Dios y su justicia. Y al hacerlo empezamos a mostrar lo que hoy vamos a ver, misericordia. No se puede llegar a ser misericordioso si antes no hemos vivido previamente las anteriores bienaventuranzas. Hermanos, yo he tenido luchas en estos días y meses que he estado estudiando esto, porque el Señor me ha hecho caer en cuenta de muchos serios errores en mi vida, cuando he querido vivir unas que en realidad no son reales, no son creíbles, porque no he vivido las anteriores. Ahí es donde estoy en ese conflicto personal, hermanos. Pasaremos de buscar lo justo, o sea, lo que es pobreza en espíritu, verso 3 de Mateo 5, pasaremos a buscar de sentirnos tocados, como dicen hoy día, afectados por el pecado, y nos lleva a llorar, a derramar nuestro corazón, hermanos, en nuestra entrega tan íntima y personal con el Señor. Y pasaremos entonces a buscar lo que es bueno, a vivir lo que es agradable, amable y generoso con nuestros hermanos. Porque lo que viene más adelante tiene que ver de una manera más ahora práctica. Hermanos, no olvidemos que toda bienaventuranza nace de la gracia del Señor. Todas estas que estamos viendo descansan sobre la gracia del Señor. Porque, por ejemplo, la que vemos hoy, Mateo capítulo 5, versículo 7, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. No siempre va a estar, nunca va a estar desligada de la gracia. Cuando leemos en la Escritura hay tres palabras que se mencionan, o dos palabras más, que se mencionan en el contexto de la misericordia, que es paciencia y gracia. Entonces, cuando usted es un hombre o una mujer que sabe que ha alcanzado la misericordia de Dios, ha sido porque Dios ha tenido paciencia con usted y ha mostrado su gracia extendiendo su misericordia. Para eso es que estamos en esta mañana acá, para recordar si en verdad hemos llegado a ese nivel de ser hombres y mujeres alcanzados y cubiertos por la misericordia del Señor. Y hermanos, ninguna de estas bienaventuranzas se va a formar aisladamente. En realidad no podemos decir, nadie puede decir, todo hombre misericordioso alcanzará misericordia. Porque realmente no todo hombre va a ser misericordioso, porque todo hombre de por sí tiene una naturaleza caída, perdida, corrupta, porque está sin Dios. Vamos a hablar a personas que hemos nacido de nuevo, porque lo que Jesús está hablando acá es cómo está nuestro proceso en la fe. No cómo llegar a la fe, sino cómo estamos creciendo en la fe. El Salmo 5:7 dice: mas yo por la abundancia de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia tu santo templo en tu temor. ¿Sí? Entonces, abundancia de misericordia, adoración y temor. Tres cosas que recibimos estando en Cristo. Los que viven sin Cristo no pueden experimentar esta gran verdad que trae paz al alma. Lot, en su angustia al ser liberado, recuerdan la historia de Lot, el justo Lot, ¿verdad?, que estaba entre la podredumbre de Sodoma y Gomorra, fue librado por la misericordia. Él mismo reconoce, dice en Génesis 19:19, Lot: he aquí ahora he hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Él estaba hablando a los ángeles enviados por Dios para que lo sacaran del juicio de Sodoma y Gomorra. Hermanos, solamente el que ha sido sometido a la cirugía divina, únicamente el que ha experimentado un nuevo nacimiento, solamente aquel cuyo corazón ha sido cambiado, bienaventurado aquel a quien Jehová no culpa de iniquidad. ¿Por qué? Porque el Señor ahora mira la justicia de Cristo que ha sido dada a nosotros. Entonces somos bienaventurados. Y yo me enfrenté al Señor, hermanos, porque lo hice con cuidado, en verdad. Es de temor, porque yo en mi oración dije: Señor, mírame. Señor, mírame. Y le dije con lloro, le dije: Señor, mírame, si en mí hay pensamiento ahora de iniquidad, y júzgame. Y me atreví a hacerlo. En un principio, atrás, comenzando el estudio de Mateo 5, el Señor me mostró que no, que estaba mal. Ahora en el proceso no voy a decir que soy perfecto, pero estoy mejor que antes. Y pude en verdad presentarme delante del Señor honestamente. Les animo a que en algún momento, ojalá siempre, estemos mostrándonos delante del Señor qué hay en mí. ¿Qué hay en mí, Señor, que pueda juzgar para castigo o para alabanza tuya, Señor? El Señor dice en el Salmo 18:25, con el misericordioso te mostrarás misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Así, hermanos, como el Señor es grande en misericordia, lo declara, ¿no? Oh Jehová, fuerte y temible, grande en misericordia, lento para la ira.
Él es grande para extender también su gracia. Hermanos, estamos en esta mañana acá como un pueblo, como un grupo de personas que cada uno, en el cual cada uno de ustedes debe entender que ha sido el receptor de la gracia y la misericordia de Dios. Porque créame, si usted no lo entiende hoy y llega a morir, ¿a dónde irá usted? ¿Cuál será su lugar? ¿Dónde abrirá los ojos cuando pase en el valle de sombras de muerte? Obviamente no será en el lugar del cielo y en la gloria de Dios. Usted le abrirá los ojos en un lugar oscuro donde será el lloro y el rugir de dientes. Y allí usted se puede lamentar todo lo que quiera, pero será demasiado tarde. Hoy día podemos lamentarnos aún delante del Señor, como cantamos en el Salmo, ¿no? Y poder declarar: bienaventurado Señor, gracias Señor, muchas gracias Señor. ¿Quiénes son las personas misericordiosas que alcanzan misericordia? Entonces recordemos que el Señor no habla de cómo ser salvos, pero sí de quiénes son los salvos. Cada bienaventuranza nos da señales, nos da claves, pistas, llamémoslo así, pruebas, muestra la evidencia de la gracia en el alma. Y nuestra asamblea, nuestro grupo, hermano, nuestra comunión debe caracterizarse por estas cosas: gracia, misericordia, paciencia. En esta semana pasada, cuando hablamos con los chicos, llegamos al punto de la misericordia y de la paciencia en la charla que tuvimos el miércoles o martes, creo que fue, o el lunes, ¿no? Lunes, martes, algo así. La paciencia, lunes, ¿cierto, hijos? La paciencia. Y terminan dándonos un abrazo con paciencia, con mucha misericordia. Pero a veces es bueno hablar, hermanos. Tenemos que expresarnos entre nosotros para poder vivir ese aspecto de ser misericordioso, ¿verdad? ¿No? De ser amable, de ser bueno. Llegamos a la misericordia, hermanos, porque fuimos ya justos, hemos sido declarados justos a los ojos de Dios, ¿verdad? Usted puede dar y podemos dar misericordia porque ya hemos sido alcanzados por la misericordia. Entonces, antes de llegar a ser misericordiosos, fue porque el Señor fue misericordioso con nosotros, ¿cierto? Y antes de ver la promesa de Mateo, una realidad de alcanzar más misericordia, ya la habíamos obtenido, ¿verdad? La misericordia tenemos de un corazón ya regenerado que nos volvió misericordioso. Hay mucha redundancia en la palabra, pero ustedes me entienden la idea. Tuvimos que haber primero vivido la misericordia de Dios en la cruz para que nuestro corazón transformado sienta la misericordia hacia el pecador y hacia el pecado en sí, o hacia el dolor. Bienaventurado los que, misericordiosos, perdón, porque ellos alcanzarán misericordia. Hermanos, esto es una verdad de Escritura. Esto no es simplemente un aspecto teológico de Mateo, no. Es una verdad que salió de la boca del Señor Jesús en la enseñanza en el monte. Entonces, hermanos, ¿dónde comienza todo? Vaciándonos. Vaciando nuestro orgullo, nuestra autosuficiencia y religiosidad, sacándola de nosotros. Entonces, quien lo ha hecho puede llegar a entender lo que es la misericordia, hermanos. Si en verdad lo hemos hecho, no sé si ustedes lo han hecho, yo he tenido que hacerlo y tendré que seguir haciéndolo. Esto no es algo que se hace una sola vez y ya no lo vuelvo a hacer. Es un proceso continuo y permanente de enfrentarnos, hermanos, continuamente en la presencia del Señor, enfrentarnos a Él y vaciarnos, en verdad, sacar qué tenemos, hermanos, si Cristo no está con nosotros. ¿Cómo seríamos nosotros como personas, como familia, como hombres y mujeres humanamente hablando? ¿Qué seríamos sin la bondad del Señor en nosotros? Y solamente, hermanos, cuando entendemos que no podemos ofrecer nada, cuando entendemos que sin Cristo seguimos siendo sucios, depravados, enemigos del Señor, y cuyo fin será, nuestro fin, si en verdad aún vivimos en eso, será el juicio de Dios. Es una verdad. Cuando la Escritura habla de que Dios nos tiene de su mano, es Él el que nos sostiene, no nosotros. Nosotros no nos sostenemos de Él, hermanos, porque si por nosotros fuera, nos soltamos. Si usted descuida su fe en el Señor aquí, en esta comunión o donde se reúna, si en un tiempo futuro decide reunirse en otro lado, debe mantener, hermanos, o deben entender el principio de que es el Señor que nos tiene aferrados, y es el Señor el que nos sostiene, no somos nosotros en nuestras propias fuerzas. ¿Cuántas veces han llorado usted por el pecado? Pregúntense, ¿cuántas veces han llorado por el pecado propio o por el pecado del otro? ¿Cuántas veces en verdad han entendido la frase que usé ahorita de que nada tiene y nada puede ofrecer aparte de Cristo?
¿Cuántas veces? Y el que lo ha hecho, hermano, si usted, hermano, si usted no tiene misericordia, si usted no tiene amor o compasión hacia su hermano, ya veremos esos términos abajo, es porque usted no ha alcanzado la misericordia de Dios. Esa es una prueba. Si usted no tiene compasión, lástima no es la palabra que quisiera, tristeza, más bien empatía con el dolor de quien le rodea, usted no ha alcanzado la misericordia del Señor. También debemos llorar en gratitud. ¿Cuántos de ustedes han llorado dándole gracias al Señor? Llorar de verdad, hermanos. A veces nos da temor, nos da pena, incluso en la misma comunión, derramar lágrimas porque dirán, ¿qué le pasa? ¿Será que algo le sucede, algo le duele? No, nuestro corazón debe estar sensible, hermanos, a la presencia del Señor en cada reunión, porque el Señor está acá cada vez que nos reunimos. Él no es de los que dejan para después, ¿no? Bueno, listo, nos vemos después, reúnanse, después nos encontramos. No, cada vez que nos reunimos, hermanos, el Señor está en medio de nosotros. Y esa es una verdad declarada en la Biblia. Y por tanto podemos tener libertad, hermanos, para sensibilizar nuestro corazón duro por el pecado de la semana y en verdad decirle al Señor, gracias Señor, muchas gracias. Debemos aprender a llorar en gratitud, hermanos, de alivio de haber sido salvos sin merecerlos. Y también de gratitud porque entendemos nuestra ingratitud hacia nuestro Salvador y hacia el obrar del Espíritu Santo en nosotros. Mire que el Señor advierte muy duramente a aquellos que de alguna manera u otra se resisten al Espíritu de Dios. Si usted esta mañana se está resistiendo o en los mensajes o en lo que recibe del Señor acá resistiéndose al Espíritu de Dios, el Señor va a traer un castigo sobre usted. Y eso está en la verdad de Dios. No crea que usted pasa en vano aquí. Con Dios no se puede jugar. Si Dios le está hablando al corazón en esta mañana, hágale caso a Dios. Si oyeres hoy su voz, dice la Escritura, no endurezca su corazón. Dios en este momento, el Señor por su Espíritu, seguramente, estoy más que seguro, lo está sensibilizando a usted. Lo está haciendo como preparándole el recibir su gracia y su misericordia. Y es ese momento cuando usted puede decir verdaderamente, he nacido de nuevo. Porque empezamos a mostrar cosas en nuestro corazón que antes no teníamos. Empezamos a ver las cosas de una manera diferente, a confiar en el Señor de una manera distinta, a ver en nosotros, si antes éramos orgullosos, ya no somos tan orgullosos, tan altivos, tan soberbios. Empezamos a ser más mansos, ¿verdad? Porque es algo que se aprende. El Señor dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué? Y hallaréis descanso. ¿Por qué usted no tiene paz? Porque no es manso. Esa es una razón. Porque la mansedumbre descansa en la obra, en este caso, del Señor. Aprended de mí, que soy manso, humilde, contento, alejado del mundo y sujeto a la voluntad del Señor. Yo preguntaba el jueves en el estudio, ¿saben que hay una cosa que Dios no puede hacer por nosotros? ¿Se acuerdan que yo hice esa pregunta? Hay una cosa que Dios no puede hacer por nosotros. Así Él quiera, Él no puede hacerlo hasta que usted no actúe. Y en cierta manera usted tiene ese control ahí. ¿Qué es? La palabra dice en Mateo 11:26, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. ¿Perdonar a qué? A mi prójimo, aquel que me ha causado dolor, o aquel con el que yo empiezo a verlo de una manera distinta o menos valorando el precio de ese hermano. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Si usted no ha perdonado, el Señor no puede perdonar. Entonces no se acerque al Señor confesándole algo que no va a recibir hasta que usted no perdone de corazón. Entonces, hermanos, todos estos términos, ¿verdad? En el perdón, en la gracia, todos esos términos que hemos visto hasta ahorita en este momento de vaciarnos de nuestro orgullo, de nuestro yo, de nuestro pecado y entender a dónde hemos sido llevados, tiene que ver con la obra meritoria de Cristo en la cruz. Porque aquí no vamos a hablar de religión, ni vamos a hablar de pastores, ni vamos a hablar de diezmos, ni vamos a hablar de cosas que son humanas, pero que se deben interpretar correctamente a la luz de la Escritura. Aquí estamos solamente para hablar de Cristo. Y Cristo debe ser real en cada uno de ustedes, tan real como el hermano que está sentado al lado suyo. Y eso solo puede ser posible cuando empezamos a aprender a tener hambre y sed de justicia, a amar lo que es recto y a tener hambre de hacer lo recto, de obedecer al Señor. Esas son pruebas, hermanos,
características que nos muestran si verdaderamente soy un hombre o usted es una mujer o un hombre de los que están acá, diferente, transformado. ¿Cómo está en realidad nuestra relación con el Señor? ¿Cómo está en verdad amar lo que Dios ama, rechazar lo que Dios rechaza? Esa es la clave. Y todo esto lo menciono porque yo primeramente he tenido que juzgarme a mí mismo. No puedo decir perfección. Yo no soy perfecto. En algún momento, en contados minutos, momentos, no sé, pecaré. Y obviamente. Pero tengo la opción de ir al Señor en arrepentimiento, ¿verdad? En lloro, en lamento. Pero al momento en nuestra vida, espero que todos estemos en la condición de saber que hemos sido ahora o hemos nacido de nuevo y que en verdad estamos buscando amar lo que Dios ama y honrar lo que Dios quiere que honremos. El Señor dice en 1 Samuel capítulo 2, yo honraré a los que me honran, mas los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Quiere usted ser tenido por Dios en cuenta para todo? Hónrelo. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. Esa es la clave de la victoria, la prosperidad, la paz. Entonces, hermanos, el acto, dice aquí la Escritura, bienaventurados los misericordiosos. El acto de mostrar misericordia. ¿Quiénes son las personas misericordiosas que van a alcanzar misericordia? Los que hemos sido en verdad, hemos vaciado nuestro corazón, los que hemos estado llorando por el pecado, los que en verdad estamos practicando la mansedumbre de aceptar el agravio a pesar de no ser en realidad culpa mía, o aceptar el acoso, o aceptar la acusación, o aceptar la persecución o el rechazo, en esa actitud de corazón que se llama mansedumbre. Y también tener hambre y sed de justicia, hermanos. Deseo de que el pecado no se congracie, no esté cerca de nosotros, hermanos. No podemos tolerar pecado. Y eso no nos hace hipócritas. Por eso, hermanos, si alguno de ustedes está en pecado, hermano, busque ayuda urgente. Busque al Señor primero, pero si usted, hermanito, está en alguna situación de pecado, busque ayuda. No tenga temor de contar con la oración. Y como dice en Santiago 5, confesaos vuestras ofensas unos a otros, llorad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Y podemos orar por su situación y estar ahí protegiéndola. Porque si usted tiene pecado en ese momento en su corazón, usted es un enfermo. Está en enfermedad en este momento. Necesita ser cuidado en el hospital de Dios que se llama la iglesia. Y nunca seremos misericordiosos, hermanos, porque por naturaleza tengamos un corazón inclinado a hacerlo. Somos misericordiosos porque Dios ya nos ha hecho pobres en espíritu. Entendemos eso. No somos misericordiosos, hermanos, porque nuestros padres y nuestros abuelos fueron misericordiosos. Somos misericordiosos porque hemos llorado por el pecado y por tanto hemos recibido ya consolación. No somos misericordiosos por buscar agradar al hombre, ¿verdad? Que es malo, perverso, depravado, enemigo de Dios, sino que somos misericordiosos porque estamos aprendiendo a ser mansos y humildes y deseamos que otros se den también las bendiciones celestiales. Y no somos misericordiosos porque sea inevitable serlo, ¿no, hermanos? O porque estamos obligados a hacerlo, tampoco. Somos misericordiosos porque teniendo hambre y sed de la justicia de Dios en nosotros y en mis hermanos, ahora siendo saciados vamos a entregar algo natural, muy natural en nosotros, que es la misericordia. Conocen la historia en Mateo capítulo 18, ¿verdad? Cuando el Señor habla en el texto del perdón, ¿no? En Mateo capítulo 18 habla de las ovejas perdidas, ¿no? De las ocasiones de caer, y habla la parábola de la oveja perdida, y habla de los dos deudores. Conocen la historia de los dos deudores, ¿cierto, hermano? De los dos siervos, uno que debía un dinero, una cantidad de 10,000 talentos. Talentos era era un peso de 30 kilos, un talento pesa 30 kilos. Digamos que fueran de oro, imagínense, 30 kilos de oro al cambio de hoy, ¿cuántos millones serán? Páselo a 30, en este caso 10,000 talentos, sería exactamente 300,000 kilos, más o menos, ¿no? Y no estoy sumando sino de memoria. Aquí si me equivoco me perdonan. Pero dice, a ese como no pudo pagar, ordenó su señor venderle a su mujer y sus hijos y todo lo que tenía. Ese es el pecado, eso es lo que el pecado ha hecho con nosotros, hermanos. 10,000 talentos de pecado le debíamos al Señor y Él dijo, es hora de que me paguen. Pero algo pasa aquí, dice, entonces aquel siervo postrado le suplicaba al Señor y dice, Señor, ten paciencia conmigo. ¿Para qué? Y yo te lo pagaré todo.
el señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Hermanos, eso tuvimos que hacer con el Señor. Cada uno de ustedes en algún momento lo tuvo que hacer. Eche memoria, piense. Señor, no puedo pagar semejante carga, es imposible pagar mi pecado. La paga de mi pecado es muerte, Señor, no puedo. Cristo vino a pagar el pecado, vino a pagar esa deuda del pecado, hermanos. ¿Y qué dice el Señor? Teniendo paciencia con él, ¿verdad? Le perdonó la deuda. ¿Por qué? En el caso del Señor, él mira a Cristo en su obra. Pero en el caso de nosotros con mi hermano, porque pasa la historia y sigue. Saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, o sea, uno igual a él, y dice que le debía 100 denarios. 100 denarios un denario era el valor de un día, o sea, el trabajo de un día, 25,000 pesos. 250,000 pesos le debía el pobre uno. 10 denarios. Bueno, ya subió el sueldo mínimo, ¿no? 30, digamos. Pero le debía poquito, hermano, en comparación a los 10,000 talentos. ¿Y qué hace ese miserable, hermano? Porque fue miserable. Y dice, el consiervo postrándose a sus pies rogaba diciendo, ten paciencia conmigo, yo lo pagaré todo. Palabras iguales a que él usó con su señor, el otro. Mas él no quiso. De su corazón no quiso. Y dice, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase todo. Pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. ¿Cuál fue la referencia del Señor? ¿Qué fue lo que él usó el término? Siervo malvado, le dijo. Siervo miserable y malvado, toda aquella deuda te perdoné. ¿Por qué me rogaste? ¿No debías tú también hacer lo mismo con tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? ¿Cuál hubiera sido la reacción? Tenga misericordia con su compañero, ¿verdad? Entonces el Señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Y fíjense lo que dice al final. Así vuestro Padre Celestial hará con cada uno de nosotros, si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Hermanos, ¿entienden esto? ¿Entienden la advertencia del Señor? ¿Cuántos de nosotros le debemos ahora al Señor ese pago? ¿Cuántos de nosotros, si cuando llegue el momento del juicio, el Señor dirá, venga para acá, Carlos, venga para acá, David? Estoy dando nombres al azar, no se preocupe, no es porque sepa algo. Venga para acá. Mira el hermano que sabe, me está echando al agua. Venga para acá, Carlos, venga para acá, Carlos. ¿Se imaginan ustedes esa escena pasará, hermanos? Venga para acá. Miserable, eres miserable, Carlos. Voy a poner mi nombre para que no se ofendan ustedes. Miserable tal, miserable. Siervo malo. Yo le perdoné lo que usted no podía pagar y usted no fue capaz de perdonarle a su hermano lo que poquito que le dio. Porque aquí dice, si no perdonáis de todo corazón cada uno a sus hermanos sus ofensas. Eso es misericordia, hermanos. ¿Cuál es la virtud que caracteriza a las personas bienaventuradas? Dice, son misericordiosos. Porque la misericordia es una acción. No es algo fingido. La misericordia es algo que se tiene que ver. No es algo que usted dice, tendré misericordia, y queda como una frase en el aire. Tiene que mostrarse. La misericordia, la palabra misericordia, viene del latín miser, que significa desdichado, miserio, necesitado. Viene de la otra palabra unida, cordis, que significa corazón, ¿verdad? De ahí viene la palabra cardiología, cardiólogo, todo lo que tiene que ver con el corazón, cordis, y el sufijo ia, que significa hacia los demás. Entonces, en realidad, la palabra misericordia, que es de donde viene la palabra al español, significa sentir en el corazón la necesidad de otra persona. Sentir la empatía por la necesidad de mi hermano, no la simpatía, ¿no? Yo he hablado de eso, que en la iglesia debemos ser empáticos y no simpáticos. Bueno, la simpatía en el saludo, en el abrazo, en el amor, en lo fraterno. Pero hermanos, debemos ser empáticos en el sentir hacia la necesidad de mi hermano. Y eso significa, póngase en el zapato de él, viva lo que él vive. Por eso no hay que juzgar de antemano, a menos que sea un pecado ya reconocido, que bíblicamente se le llame pecado y que se entienda como pecado. Usted puede ir a esa persona y decirle, y la persona, hermano o hermana, no se sienta juzgado por eso. No se le está juzgando, se le está exhortando. Con los chicos hablamos de esas tres palabras, de exhortación, amonestación y reprensión. A veces necesitamos ser exhortados.
Y eso necesita que usted en misericordia, hermano, le dé el abrazo a aquel que usted ve que están dando mal o que no están dando correctamente, según la Escritura, no según su parecer, y decirle: Juanito. ¿Hay algún aquí, algún Juan? No. Ay, sí, Juan, no, mentira. Otro nombre, Peri, ¿hay otro Pedro? No. Pedrito, usemos Pedrito mejor. No, dice que Juan, perdón. No, sí, usemos Juan. No, mentira. Hermanos, pero, tiene que cambiar lo que está haciendo, no es correcto. Mire que eso puede afectar su relación con su esposa, con sus hijos, con sus padres, con sus hermanos. Pero cambie. Viva como Cristo vive, pero. Mire, si usted se dice hijo de Dios, actúe de acuerdo como hijo de Dios. Si está orando, pero, está yendo a la Escritura, se está congregando, pero, eso es exhortar. La siguiente palabra que viene es amonestar. La palabra amonestar es como en el fútbol, cuando usted va jugando y llega el otro y le metió la zancadilla, ¡pum!, cae. ¿Qué hace el juez? Primero lo que hace en la primera tanda, amarilla. Y la amarilla es una advertencia, pero no lo saca todavía, es una advertencia. Y el otro sigue jugando y en el calor del momento otro, ¡tum!, la zancadilla al otro, ¡pah! ¿Cuántas amarillas son en fútbol? Perdóneme la ignorancia. 2. Bueno, mire, hasta en el fútbol son misericordiosos. 2. ¡Trin! Y estamos en el partido y sacamos a Karen con ese vestido amarillo ahí que está. Vaya Karen, ese vestido amarillo es una seria advertencia de amonestación. Y le dice: cuidado. Y el otro sigue jugando y en el calor del momento llega, ¡pum!, la zancadilla al otro ya de maldad y el juez ya se cansó y se le acabó la paciencia y la misericordia saca ¿qué? Roja, porque la roja es reprensión. La amonestación es eso, ¿no? Mire, pero cambie, mire, perito. Vuélvase al Señor, porque si no el Señor lo va a castigar. Y si usted sigue así, la iglesia no tiene que disciplinar, es algo que está ahí. La palabra de Dios dice: con el testimonio de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si alguno ha pecado, tiene que recibir la exhortación primero de 2 más. Primeramente el que fue ofendido. Y yo estoy dispuesto a atenderlos de a uno en uno. Si los he ofendido en algún momento, aquí los esperaré, pero de a unito en uno, para poder solucionar todos los problemas. Exhórtenme primero. Y si no hago caso, amonéstenme, ¿no? Carlitos, o en este caso de Pedrito, mire, Pedrito, puede haber disciplina, Pedrito. Mire, la palabra de Dios dice: no disciplina solo de la iglesia, sino disciplina también del Señor. Pedrito, vuélvase al Señor, el cual es amplio en perdonar. Pero Pedrito no hizo caso. Como dice en Mateo capítulo 18, versículo 10 versículo 16, ¿no? Si no lo oyere, ya tenlo por gentil y publicano. Ahí está el proceso. 2 o 3 testigos. Si no, preséntelo a la iglesia. ¿Qué hacemos? Pedrito no hace caso. Y la iglesia en pleno ejecuta lo que dice acá, que desatará o atará en mi nombre. Dice: 2 congregarán en mi nombre, para aplicar disciplina. Entonces eso es para ese contexto, no para otra cosa. Y dicen: Pedrito, lo lamentamos, te amamos, Pedrito, pero tiene que salir de la comunión, porque un poco de levadura, Pedrito, leudará toda nuestra masa y nos dañará. Pedrito, vaya, lo entregaremos en verdad. Si se llega a ese extremo de entregarlo a Satanás, como en 1 Corintios 5, para que cuando Pedro siente el castigo y el abandono y el perder la protección, no uso cobertura, esa palabra no es bíblica, pero uso el término bíblico, la protección y la bendición de la comunión de la iglesia, sepa lo que es vivir en verdad otra vez sin Cristo, sin comunión, sin perdón, sin amor, sin misericordia. Y cuando vuelva, la iglesia misericordiosamente le recibirá. Porque la tercera palabra es exhortación, amonestación y reprensión. Y la reprensión es: usted es castigado por esto. Por eso es la roja, ¿no? Él no dice la roja y sigue jugando, la roja y se va. Eso es la reprensión. A usted se le castiga por esto y por esto. Por eso, hermanos, hay que tener en verdad todo bajo la Escritura. Entonces, hermanos, eso es. ¿Qué significa ser misericordioso? La misericordia con el necesitado. ¿Saben una cosa? Es que hay un don en la iglesia que se llama el de la misericordia. ¿Algunos sabían? No anoté el verso, pero está en el texto de Romanos o Corintios está el don de la misericordia. ¿Por qué Dios, que nos manda a todos ser misericordiosos, ha dotado a unos hombres y mujeres en la iglesia que tengan el don de la misericordia? Si alguno encuentra el verso, creo que está en Romanos 14 o en 1 Corintios 12, 14. Está por ahí, pero no lo anoté. ¿Qué significa, hermano? El Señor no reconoce como parte de su familia, digámoslo así, o de su comunión, a quien ve a su hermano padecer necesidad. Y como dice 1 Juan 3:8, cierra contra él su corazón. Y el apóstol dice: ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Eso quiere decir algo, hermano. Los que son verdaderamente misericordiosos son clementes, piadosos, compasivos,
con las y en las necesidades de nuestro hermano. Porque eso tiene que ver, alguno encontró el verso de Corintios, porque me ayuden, porque no lo tengo acá, pero tiene que ver en Romanos o en Primera de Corintios, tranquilo. Dice, es de una manera práctica, hermanos, considerar de manera práctica, o sea, real, vivencial, ir a quienes están enfermos y son pobres, no teniendo solamente simpatía o esperando que otros ayuden, sino que, escuchen bien, dan de lo que tienen y aún más allá de sus fuerzas. Conforme a su capacidad, no dan por obligación, sino alegremente, para que los pobres entre los hermanos no sufran por falta de algo. No muestran dureza, sino que su generosidad hará conforme al Espíritu de Cristo, que ahora mora en ellos. Porque el don de la misericordia que se vive dentro de la iglesia tiene que ver para aquellos que el Señor ha dado ese don y que tienen la capacidad económica, porque ese es el contexto de ayudar. ¿Sí me entienden el punto? Ese es el concepto bíblico de la misericordia como don dentro de la iglesia, ¿no? De ayudar a aquellos que en algún momento están en una necesidad. Para eso es la canasta de amor. Esa es una manera de vivir misericordia. Bueno, de pronto no llenan sus capacidades de, como dicen, que es lo que llenan en la dieta, las proteínas, los carbohidratos y qué. Sí, ahí hay mucho, ahí hay mucho que mucha harina, ¿no? De vez en cuando proteinita, ¿no? Un vale por una libra de carne que está por las 9, pero un vale. No sé, hermano, pero mire, eso es un gesto de misericordia hacia usted. No es lástima, en el aspecto humano es lástima, ¿no? Recíbala cuando le corresponda, dele gracias a Dios. Cuando reciba algo de parte de la comunión, dele gracias a Dios. Misericordia, hermano. Porque en todo lo que damos, hermanos, el Señor, quiero decir en esto, el Señor tiene dentro de la comunión a hombres y mujeres con abundancia y riquezas, para que sean el ejemplo real de lo que significa tener misericordia en ese aspecto de la necesidad. Como el buen samaritano, conocemos la historia del buen samaritano, ¿se acuerdan? ¿Sí? El buen samaritano, ¿qué hizo y lo que hizo? ¿No? Pasó el religioso, pasó el publicano, pasó ninguno ayudó al pobre hombre golpeado, pero llegó el buen samaritano y dio de lo que tenía, aportó un poco de vino, un poco de aceite, 2 denarios. Señor, ¿tiene el verso? Gracias. ¿De qué? Romanos 9:15, lo tenía cerquita. Romanos 9:15, y lo leemos literalmente, por gracias, hermanito Álvaro, muy amable por la ayuda. Dice, ¿qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que me compadezca. No, ese no es, hermano. Pero tiene que ver con los dones. Y en los dones dice, es que a ver si lo encuentro acá rápidamente, que no lo anoté, hermano, se me pasó a anotar el verbo. Pero tiene que ver con en el aspecto funcional, tranquilo, no se me distraigan, en la misma iglesia de aquellos que Dios ha bendecido con una abundancia que pueda compartir con otros. Esa es la idea. Yo he sido bendecido por gente, hermanos pudientes entre ustedes. Y le doy gloria a Dios, y los hermanos son testigos que yo les agradezco a ellos. Como ustedes de alguna manera han sido o hemos sido bendecidos cuando envían ofrendas del exterior para compartir entre los hermanos. De Romanos. Romanos 8, 8:12. Perdón, 12:8. Ahora sí. El hermano, muy bien, hermano. Sí, ahí está, yo lo tengo resaltado. Dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense sí con cordura, conforme que a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera que un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y va avanzando y dice, de tal manera que teniendo que diferentes dones, según la gracia que me es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, si el de servicio, en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Pues no todos van a tener el don, pero sí estamos llamados a ser misericordiosos, porque de todas maneras no todos van a tener la capacidad, obviamente. Pero hermanos, eso queda como enseñanza de lo que el Señor espera de una persona que es misericordiosa con el necesitado de una manera práctica. El samaritano no esperó recibir nada. En verdad, ¿qué fue lo que recibió el enfermo cuando se recuperó?
de pronto las gracias, pero nada más. Muchos tienen que aprender a entregar y dar de lo que el Señor les ha sobreabundado y no esperen recibir en cierta forma. Yo aprendí por el Señor en ese aspecto cuando el Señor me habló, cuando por la gracia de Dios recibimos ayuda de los hermanos, a apartar una parte, a separar una parte de esa ofrenda que me llega a mí por la gracia de Dios para compartir con otros. Y eso es una norma que el Señor me enseñó a mí, que es un aspecto del ministerio. Cuando usted recibe algo de parte, como algunos hermanos han hecho, que reciben la canasta, de pronto no la necesitan, le abundan, le suman más y después la comparten con otros. Es el mismo principio. Tenemos que aprender de dar, porque dice el Señor, más bienaventurado es dar que recibir. ¿Sí me entendieron, no? El ejemplo. No es una obligación, ¿no? Obviamente, pero es solamente para aquellos entre ustedes que tienen la capacidad económica, quieren mostrar su generosidad y su misericordia dando. Misericordia con el afligido, hermanos. El hermano misericordioso o los hermanos misericordiosos somos sensibles con las aflicciones del justo. Porque el peor mal no es la pobreza material, hermanos. Eso no es lo más importante, eso es llevadero. El peor de los males es el espíritu deprimido, hermanos. ¿Hay algo más peor que esto? Nosotros en el ministerio hemos aprendido a conllevar y a ver espíritus deprimidos, tristes y en lucha continuamente. Incluso nosotros mismos, muchos cristianos casi no tienen días soleados en su vida. Viven abatidos y esclavos, ¿no? Hay que tener con ellos misericordia y darles misericordia. ¿Cómo? Enseñándoles verdaderamente cómo encontrar la luz de Cristo. Hay creyentes que solo vienen en continua depresión y autoconmiseración No, hermanos, pues hay también que mostrarles que no, ya no, está bien. Entender su concepto, abrazarlos, consolarlos, son las ovejas débiles de la iglesia. No podemos sacarlas tampoco, hay que tener paciencia y misericordia hasta que el proceso de Dios haga obra en ellos, no el proceso uno. No quisiera, otra vez el hermano. Yo me he encontrado con hermanos que eso sí fijo, sé de qué va a hablar. Cuando se encuentra, había un hermano en San Francisco que siempre, después de 20 años, nunca ha cambiado, pero siempre, viene el hermano, preciso, lo que primero hablaba era, ay, pobrecito de mí, ay. Y en un principio era fastidio, ¿no? Otra vez este hermano, otra vez con el tema, es que no tiene otra cosa que hablar. Hasta que el Señor me llevó a vivir las mismas experiencias y ahí sí pude entender a mi hermano. Debo empezar a comprender a mi propio hermano en sus situaciones, ¿verdad? Misericordia para ayudar a aquellos que van hacia la eternidad, pero que solo vienen o van andando en sus muletas aún, ¿no? Pronto a detenerse. Nosotros tenemos que ser misericordiosos con ellos, hermanos. No dejar que nadie se detenga por sus situaciones personales, sus conflictos no resueltos aún y abandonarlos. No, hermanos. Tenemos que cuidar a los que están pronto a rendirse ante la prueba, tener misericordia de ellos, hermanos. Ante el dolor, los que tienen temores entre ustedes que están pronto a rendirse, están llenos de problemas, hermanos. Tenemos que empezar y tener misericordia por ellos, ayudarlos. Aún en nuestro propio dolor tenemos que ayudarlos, hermanos. Es mejor llevar, dos heridos en cierta manera se ayudan mejor que uno solo por ahí arrastrándose, listo a rendirse y a abandonar la comunión, hermanos. Misericordia para aquellos que dudan de su salvación. Misericordia para enseñar que el Señor resplandecerá, dice el Salmo 112:4, el Señor resplandece en las tinieblas, el Señor resplandeció en las tinieblas, luz a los rectos, es clemente, misericordioso y justo. Tenemos que ayudar a los que están en esa etapa de oscuridad, los que han pasado por el dolor, por ejemplo, de la pérdida de alguien, los que están sufriendo la depresión de una enfermedad, los que tienen problemas de alguna situación no resuelta espiritualmente, que los lleva a vivir en depresión y en ansiedad y en soledad. Hermanos, hay que estar ahí. Eso es ser misericordioso. Y no piense que eso es solo trabajo del hermanito Carlos. Yo lo digo por experiencia y con todo respeto y temor, he tenido que aprenderlo. A mí nadie me enseñó cuando venían los problemas de los hermanos y decía, Señor, y con mi esposa, ¿y ahora qué hacemos? ¿Y qué? ¿Y todos esos chicharrones qué? ¿De dónde salen? ¿Cómo? Vamos a la palabra. Y la palabra me ha enseñado primero, médico, cúrate a ti mismo para poder ayudar a otros. He fallado, y hemos fallado y seguiremos fallando, pero ahí vamos, hermanos, llevándonos.
Misericordia para aquellos que viven en el temor porque piensan que su deuda no fue pagada en la cruz, no fue abonada a su cuenta. Hay que mostrar, por eso aquí somos bíblicos, escrituralmente correctos. Miren, vayan aquí, no me crean a mí, créanle al Señor. No piensen que han caído de la gracia. Hay grupos que enseñan, usted peca y pierde su salvación. ¿Cuántas veces peca usted en el día? ¿Cuántas veces usted pierde a Cristo? ¿Cuántas veces tiene que volver a Cristo? No, Cristo una sola vez por siempre, hermanos. Y si usted ha creído en Él para salvación, no será el perfecto, pero usted sabe que tiene del Señor el perdón. Hemos sido tan duros, ¿cierto, hermanos? Seamos justos. Y como vi el ejemplo con el hermano, del cual ya no, obviamente yo ya lo aprendí en ese aspecto, lo juzgamos con dureza y pensamos internamente, uy, hermano, ya pare tanta lamentadera, hermanos, deje de hablar así. Pero no, uno tiene que cambiar y mostrarle lo real. Mire lo real acá. Si usted no hace caso, no debemos, por tanto, también quiero hacer el llamado, y eso es de lo que quiero expresarme con esta idea que el Señor me permite poner acá, es debemos respetar y sentir compasión por el dolor de mi hermano. No lo menospreciemos por su dolor, ¿no? Es como decirle a alguien que, por ejemplo, yo ayer llegué enfermo y tenía un tremendo dolor de cabeza, como me ha hecho mi esposa. Ay, usted se lo está inventando, ay, era mentira. Y yo allá, ay, adolorido. No, ella tuvo misericordia de mí. Así de fácil. Ella respetó y sintió compasión por mi dolor. Me sobaba acá, no mentira, no alcanza, me sobaba la parte buena y la parte... Ay, no, hermanos, a veces hay que sobar, hermanos. Respetar su dolor, no menospreciemos, sí. Ay, otra vez con la misma quejadera, no importa, hermano, venga. Vamos a orar, vamos a buscar del Señor, hermano. O cuando usted tiene fe, no se la está inventando, es puras mentiras. Tal vez son imaginaciones, no son reales. El dolor de cada uno es real. El dolor de cada uno de ustedes es real y respetuoso. Y tenemos que aprender a sentir empatía por su dolor, mi amado. Esa es la tarea de iglesia, no la tarea del líder allá. Porque todos estamos llamados a ser compasivos y misericordiosos, como dice Colosenses. Esa es la tarea. Bienaventurados los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia. El creyente misericordioso va a recordar que fortalecer las manos cansadas, afirmen las rodillas endebles, y entendemos el pensamiento que dice: consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén. Recuerden que era lo que hacía el Señor, ¿recuerdan? Mateo capítulo 9, versículo 36, parándose vio a las multitudes y tuvo compasión de ellas. Y es de cierta manera lo que los que estamos acá tenemos que aprender cuando los veo a usted. Veo como el que está aquí me verá a mí también allá, los que están necesitando consuelo, aquellos que están como ovejas sin pastor, hermanos, consolados, necesitan consolación y no que se les profundice la herida, hermanos. Debemos tratar de atraer al descarriado de la misma manera que el Señor buscaba atraer a la oveja perdida. Pero no podemos tampoco tolerar el pecado, obviamente, ¿no? Se le dice, y si usted es hijo de Dios, cambia también. Se le ve el cambio, pero si sigue en el mismo pecado, ¿sí me entienden la idea? Ojalá pudiéramos aplicar lo que dice la Escritura en el ejemplo del pastor, cuando la oveja rebelde una y otra vez se desviaba, y el pastor iba y pácate, le quebraba la pierna a la ovejita y se la echaba al hombre, la traía y la saneaba. ¿Se imaginan acá irnos a su casa y partirle, un ejemplo, no extremo, partirle la pierna a alguien y después llevarlo a la iglesia para que lo consolemos ahí entre todos? ¿Se imaginan cuántos de ustedes tenían piernas partidas, brazos rotos, hermanos? Horrible, ¿no? Es solo el ejemplo. Pero el Señor sí dice: dejen las 99 que están bien acá, busquen la descarriada que está allá. Y por último, en estos 5 minuticos, misericordia al perdonar las ofensas. No solamente ¿quiénes son misericordiosos? El que tiene misericordia con el necesitado, ¿cierto? El que tiene misericordia con el afligido, ¿verdad? El que tiene misericordia al perdonar las ofensas personales. Y usted me va a entender. Aquí tenemos familias disfuncionales, ¿cierto? ¿Hay familias disfuncionales aquí entre nosotros? Ay, tan perfectos. Todos tenemos familias disfuncionales. Yo vengo de una familia disfuncional, créanme. Y mi familia ha sido en muchas formas, por mi culpa, en cierta forma, en algunos momentos disfuncional también, hermanos. No es un pecado decirlo, ¿verdad? Hay diferencia entre hermanos, hermanas.
Pero hermanos, debemos estar dispuestos a hacer cualquier cosa de lado que cause división o resentimiento. Tenemos que poner de nuestra parte. En esta familia llamada iglesia, ¿qué estamos haciendo para impedir, para evitar que haya entre nosotros estas situaciones de ser una iglesia disfuncional? Tenemos que cuidarnos. El Señor nos está levantando, hermanos. No sea causante usted de que la iglesia del Señor caiga otra vez en un estado de postración. Porque como algunos dicen, ay hermanito, es que es por usted que le... No, hermanos, que esas frases ni les ocurran más decirlas. Yo simplemente soy uno más entre ustedes. Pero el hecho de que estemos levantándonos en un ánimo que ustedes mismos se han dado cuenta y en un sentir, una sensibilidad hacia el Señor que va a traer más hacia nosotros, más salvos, más para amar, más para consolar, más para cuidar, es responsabilidad de cada uno de ustedes. Ustedes también son responsables del éxito, llamémoslo así en este caso, de la bendición del Señor. Entonces, hermanos, debemos aprender en la iglesia a pasar por alto las ofensas. ¿Cierto? Sabemos que estamos entre gente imperfecta, yo soy imperfecto, y también entender cuando actúan de manera incorrecta hacia uno, ¿cierto? Porque hay momentos en que algún hermanito de alguna manera se va a sentir tocado por lo que usted hace o dice y va a haber un problema. Y no se puede en cierta forma tener contento a todos, pero sí tenemos que hacer el esfuerzo de sanar heridas que pueden estar ahí creando una raíz de amargura. Esa es tarea de todos. Por eso debemos hablar las cosas. Yo le hablaba a los chicos el martes de un hermano que después de 25 años, literal 25, no miento, en una reunión ya las cosas están mucho mejores y estamos hablando, y es que yo tengo algo contra el hermano Carlos. Claro, yo me asusté, el que hablaba era un líder. ¿Qué me dice ahora, señor? Y el hermano dice, es que en tal reunión, en una reunión de jóvenes, él estaba enseñando y a mí se me ocurrió inocentemente hacer mi aporte, pero no con la idea como de desautorizarlo, ¿no? Y hermanos, él se sintió ofendido. ¿Saben una cosa? Guardó 25 años esa herida. Yo no sabía. Y a mí me dolió, pues obviamente, pues, no debemos pasar 25 años, 5 días máximo yo. Pero no 25, hermanos. Es terrible. No se ponga el sol sobre vuestro no. Eso aplica también para todos nosotros. Mire, hermanos, quiero aprender a tener un ojo ciego y un oído sordo. Para que mi ojo ciego sea el mejor ojo que tenga y mi oído sordo sea el mejor oído que tenga. Porque hay comentarios entre algunos de ustedes de pronto hacia mí que me han causado dolor, lo pongo de ejemplo, y molestia, pero estoy aprendiendo a oírlos, a no oírlos, no porque no me interese, sino para que no me afecten, como dicen vulgarmente, que me resbalen, pero no por eso, cuando usted venga a mí y decirle, no hermanos, yo no quiero hablar de eso, esos temitas no me los toque acá, porque, no hermanos, yo soy el que menos quiero causar dolor a su vida, hermano, el que menos quiere causarles a ustedes tropiezo, porque hay de aquel que pone tropiezo en la iglesia de Dios. Como dicen por ahí, palabras necias, oídos sordos. Pero en el hecho de la comunión y la perfección de nuestro amor de entre hermanos, debemos tener cuidado con esto de las quejas, las murmuraciones, ¿no? Impedir, evitar que esas murmuraciones contaminen, ¿verdad? Que no se extiendan. Cada vez que eso sucede, hermanos, ¿quién es honrado? Cuando hay quejas, murmuraciones, chismes, ¿quién es honrado? ¿Quién? Dígame quién, rápidamente. ¿Quién? ¿Dios? ¿El Señor? No, hermanos. No. Es el diablo el que es engrandecido y el Señor deshonrado, a menos que haga algo contra la palabra o contra la obediencia o contra nuestra santidad y nuestra relación con el pecado. Voy a hablar y defender al Señor, hermanos. Pero si es conmigo, me callaré y Dios juzgará. No me voy a defender. Yo voy a defender a mi Señor, es lo que quiero decir, ¿no? Si sea alguna cosa de pecado, estaré pronto a exhortar como hombre, pero también a ser exhortado como culpable. Pero si son murmuraciones y quejas, hermanos, está bien, las aceptaré. Me voy a callar. Que sea el Señor el que juzgue. Entonces, hermanos, que mostremos misericordia, no caer en chismes, a no generar comentarios desagradables, deshonrosos hacia mis hermanos.
Es como si yo dijera, doy un ejemplo, ay, qué sol tan hermoso cada mañana. Yo cuando salgo, bueno, yo salgo a las 4:30, el sol sale a las 6, pero me gusta mirar el sol cuando sale hacia la montaña y veo cómo va alumbrando y digo, qué sol tan hermoso. Y hay compañeros que dicen, uy, no, qué día tan bravo, hoy puro sol. No, eso se quejan hasta por todo. No, Señor, gracias. Pero yo no soy el que dice, qué sol tan hermoso que brilla, pero tiene unas manchitas ahí que son un problema. Y a veces somos así con los hermanos, ¿cierto? A veces somos así con nuestros propios hermanos en la propia iglesia, ¿no? Vemos sus manchitas. Ahora, si usted dijera algo a alguien, si usted le dijeran a alguien algo acerca de mí, a mí no me gustaría que le creyesen a menos que se investigue, ¿cierto? Y que usted esté convencido, ¿cierto? Y yo no lo creeré tampoco a menos que me vea forzado a hacerlo. Entonces, hermanos, este aliento de alegría, de ánimo en la iglesia, que ustedes tengan confianza en el carácter de los unos con los otros. Si esto es verdad en nosotros, hermanos, vamos a evitar un mundo y una iglesia llena de sinsabores y de amarguras. Ustedes me están entendiendo, ¿no? Mostrando misericordia, para no caer en chismes, hermanos, mostrando una misericordia que genere confianza. Hermano, mostrando misericordia que no nos haga difamadores, ni receptores, ni creyentes de calumnias, y no creer en reportes malintencionados. El chismoso debe ser desalentado, hay que sacarlo de esa ocupación dañina, llevarlo a su mente a que piense en otras cosas, pero no también ser un chismoso también en ese aspecto. Uy, me contaron algo del hermano. Vengan. No, hermanos. Yo tengo un cuaderno. No, mentiras, es como si tuviera un cuaderno de cada una de las cosas que usted me ha contado en consejería. Hay un chico con el que tengo consejería, hicimos una dinámica que siempre la hago cada vez que se puede. Tal vez con alguno no lo he hecho tan seguido. Que él me cuenta sus cosas y yo las anoto todas. Y él ve, aquí están anotadas. Yo le entrego a él una copia y él la guarda. Usted la guarda en su Biblia. En su Biblia. Si se le deja pescar, es cosa suya. Y yo voy a coger la copia para mí. Y yo lo que hago es lo siguiente. Mire, tal. Esto es lo que usted me cuenta, sus porquerías, todas sus cosas. Yo le muestro en la palabra, cojo esa lista, la cojo y la rompo, la boto. No hay prueba, eso queda entre usted y yo. Pero la que usted le queda entre usted y su Señor. ¿Sí me entiende la idea, no? Porque yo puedo caer, ¿qué tal que mi esposa encontrara? ¿Qué pasó? ¿Quién es ese? ¡Ay, qué hizo! Y se riegue eso. O alguien que entre en mi casa, vea la Biblia y el hermano preste la Biblia y ¡pum! Encuentra tal. ¡Oh! No, hermanos, solo entre el Señor y usted. Pero, hermanos, seamos muy cuidadosos también, ¿no? Muy sabios, ¿no? Muy cuidadosos en eso cuando alguien le cuente cosas, le comparta cosas. Muy amorosos en guiarles también. Aunque en verdad en la iglesia debemos decir que hay como dicen vulgarmente, hay esa frase, la copio y la pongo entre comillas porque me pareció interesante. Hay pájaros malvados que ensucian hasta su propio nido. Y seguramente aquí habrá, no me atrevo a mencionar obviamente, pero que pueda ser uno que tenga la lengua débil para publicar las faltas y las fallas de sus hermanos. Hermanos, pero es necesario que nos enseñemos a no publicar esas cosas, ¿no? A no ser destructores. A llevar a mi hermano a que vea el brillo de Cristo, eso es mostrar misericordia, ¿no? Como dice la Escritura, ¿miran qué? La paja en el ajeno y no la viga en el propio. Hay que reintegrar la honra, hermano. Dije 5 minutos de miedo. Hay que reintegrar honra. Si usted le habla mal de su hermano, por misericordia, devuélvale la honra. Devuélvale su amor, devuélvale la comunión que usted con comentarios malos, perversos, sucios y celosos ha hecho de su hermano. Yo los he escuchado y yo también los he hecho de mis hermanos y me he arrepentido con dolor, con vergüenza y con temor delante de Dios. Yo he tenido que hacerlo y me cuido de no hablar de mis hermanos. Tengo que tener mucho cuidado porque la lengua es muy picosa a veces. Y tener misericordia con el hermano que pródigamente vuelve a la comunión. Dispuestos a ayudarle, hermanos, a llevarlos, a guiarlos. Esa es la tarea de todos nosotros. Hay un verso en Mateo 25, vamos a buscarlo ahí para terminar. Porque la bendición prometida a los misericordiosos, ¿cuál es, hermanos? Que ellos alcanzarán. O sea, si usted es misericordioso,
¿Qué dice la Escritura? Va a recibir misericordia. ¿Eso qué significa? Y eso va a ser tanto en esta vida como en la vida que viene, en la eternidad. Salmo 41, 1 y 2 dice, vayan buscando Mateo, bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová, Jehová lo guardará y le hará vida, bienaventurado será en la tierra. Mateo 7, 12, así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley de los profetas. ¿Usted quiere alcanzar misericordia? Sea misericordioso. Si usted le da a un hermano, y es el ejemplo del que vimos, algo de su dinero, porque es su abundancia, el Señor en verdad lo dice, también le devolverá también. Eso es una verdad bíblica. No sea los que van a pensar también, no voy a sembrar en el hermano, ¿no? Le voy a sembrar 50,000 para que Dios me devuelva 100,000. No, si lo hace ahí perdió platica. No es así. Deje de corazón, como el que atendió al samaritano herido. Cuando un creyente está en problemas, si ha sido capacitado para ser amable y bondadoso con otros o generoso, ¿cómo se puede acercar delante del Señor cuando hemos sido así? Con confianza, ¿cierto? Podemos decirle, Señor, dile, no, yo no pido mérito para mí, Señor, pero tú me has dado la gracia para hacer esto, Señor. Por favor, ayúdame también. Tiene esa libertad, hermanos. Entonces el Señor va a bendecir tanto en los asuntos temporales como en los asuntos eternos, porque la misericordia es una obligación de todo creyente, todo buen creyente, porque hemos recibido misericordia y es un don también dado por Dios, un excedente en otros para que compartan. Ahí está el verso, ya lo encontré, hermano, Romanos 12:8, estaba al final del mensaje, mire. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia, hágalo con alegría. Que ese es el ejemplo para todos nosotros, hermanos. Mateo 25, para terminar, así termino. Para la gloria de Dios termino. Yo por mí seguiría hablando y hablando, pero no, por respeto a ustedes. Dice el Señor, miren lo que dice el Señor, y vean que están las dos historias. Como una evidencia de la gracia, la misericordia será una señal destacada y distinguida por el Señor en el día del juicio. Dice el Señor, Mateo 25, 34 a 40, y voy a leerlo para terminar. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Fíjense lo que el Señor dice a los que están a su derecha, a la diestra de él, a los que son más dignos, honrosos. Dice, porque tuve hambre y me disteis de comer. ¿Cuántos hemos hecho eso en la iglesia? Tuve hambre y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento? ¿O te sustentamos? ¿O sedientos? ¿O te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudos y te cubrimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey le dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Porque la Escritura dice que somos los hermanos de Jesús, dice la verdad en Corintios también. Si usted no muestra misericordia como una prueba de su salvación, entonces van a escuchar del Señor lo siguiente, y sigue el verso. Entonces dirá a los de su izquierda, por eso es bueno ser de derecha siempre, hermanos, en todo. Porque el Señor va a juzgar a los de la izquierda. Dirá a los de su izquierda, apártese de mí, maldito, le dirá, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces ellos le dirán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Servimos, dicen. Entonces le responderá diciendo, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. ¿Qué dice al final? E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hermanos, que seamos de verdad misericordiosos, porque es parte de nuestra esencia ya como hijos de Dios. Amén. Y el Señor algún día juzgará a los que han sido duros,
y de esta manera con su hermano. Porque la palabra dice que amar a mi prójimo y a mi hermano como a mí mismo, y ustedes somos los primeros a los que debemos amarnos. Padre celestial y amado Señor, gracias te doy por tu palabra. Señor, es tu palabra que ha sido expuesta con todo temor. Amado Señor y Padre celestial, te doy las gracias por la obra de Cristo en nosotros. A través de Cristo hemos alcanzado, Señor, pobreza de espíritu. Hemos entendido, ¿verdad, Señor?, qué efecto causa el pecado en mí mismo y en quienes me rodean, Señor. Deseo en verdad, Señor, buscar el reino de Dios y tu justicia, Señor amado. Y en verdad mansamente recibir, Señor, el agravio por ser de Cristo. Padre celestial, yo te pido en el nombre de Jesús para tu pueblo aquí congregado, Señor, que sigas transformando nuestros corazones en corazones llenos de misericordia, de amor, de entrega, de compasión y de empatía. Que podamos en verdad, Señor, consolar a los que están en tristeza, en oscuridad y en depresión. Y también, Señor, jalar, Señor, unos a otros, los que son más espirituales, restaurar a los que están caídos con espíritu de mansedumbre. Te doy las gracias, Señor, por quienes has obrado en el corazón para disponerse a servir en la iglesia local, Señor, en tu pueblo como un cuerpo. Están de una u otra manera ejerciendo una función que redundará, sumará para el crecimiento y la madurez de todo el cuerpo acá reunido. Gracias, Señor, por cada familia aquí representada. Gracias, Señor, por cada padre y madre aquí representado. Gracias, Señor, por cada hijo obediente, hija obediente aquí representado. Gracias, Señor, por tu palabra que es real, eterna, completa, sin error. Y te doy las gracias en el nombre de Jesús por tu pueblo aquí congregado. Y esperamos gozosos, anhelantes, ansiosos y expectantes, Señor, el momento en que seguirás sumando más y más y más a nuestra comunión a quienes amar. Porque en verdad, Señor, esperamos que hinchen nuestros corazones de tanto amor, misericordia y compasión los unos a los otros, que necesitamos obligadamente tener que compartirlos con otros que aún les hace falta. Te pedimos estas cosas, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús y para gloria tuya. Amén y amén.